Después del derrame cerebral, fingí estar paralizada para ver cómo mi marido me cuidaría, y entonces, por casualidad, lo oí susurrarle a su madre: «Auméntale la dosis para que se vaya pronto. Es un trasto inútil». 24 horas después, mi marido palideció al ver a su madre echar espuma por la boca, teniendo que llevarla de urgencia al hospital para un lavado gástrico. Intenté abrir los ojos, pero mis párpados pesaban como si alguien los hubiera sellado con plomo, y todo mi cuerpo estaba rígido, inmóvil como una roca inerte en medio de un océano helado. La luz blanca y cegadora de la lámpara del techo del hospital me deslumbró. Me costó un buen rato que mi vista se adaptara al entorno. Estaba en una habitación de una clínica privada de lujo, y el monótono y constante pitido de las máquinas resonaba en mis oídos. Sonaba tan frío y solitario. Quise mover mis extremidades, quise incorporarme para ver qué había pasado, pero, para mi horror, todo el lado derecho de mi cuerpo estaba completamente paralizado. Sin la más mínima sensación, como si ya no me perteneciera, intenté abrir la boca para llamar, pero mi garganta estaba agarrotada y solo lograba emitir sonidos ahogados, entrecortados y patéticos. «Mirad, ha despertado. Doctor, mi mujer ha despertado». La voz familiar de Héctor resonó, mezclada con pánico y un júbilo desbordado. Se abalanzó sobre la cama, con el rostro demacrado y los ojos enrojecidos como si hubiera llorado mucho. Agarró con fuerza mi mano izquierda, la única que aún conservaba algo de sensibilidad, y la apretó contra su mejilla, con la voz temblorosa. «Alba, mi amor, casi me matas del susto. Llevas 3 días en coma», pensé. Pensé que te perdería para siempre. Al ver al hombre con el que había compartido mi vida durante 5 años, sumido en un dolor tan profundo por mí, sentí una punzada de compasión y emoción. Recordé aquella noche fatídica. Después de tomar un caldo reconstituyente que mi suegra me había traído, de repente sentí que el mundo daba vueltas, un dolor de cabeza como martillazos, y luego me desmayé sin saber cuándo. Resulta que había sufrido un derrame cerebral, esa enfermedad terrible que nunca imaginé que me visitaría a mis 32 años. En la flor de la vida, el médico entró para examinarme, negó ligeramente con la cabeza y suspiró, explicando mi estado a Héctor con voz sombría. Su esposa ha sufrido una hemorragia cerebral masiva. Aunque ha superado la fase crítica, las secuelas son muy graves. El lado derecho de su cuerpo está completamente paralizado y su capacidad para hablar también se ha visto seriamente afectada. Es posible que pase el resto de su vida en una silla de ruedas y necesite cuidados las 24 horas del día. Al oír las palabras del médico, Héctor pareció derrumbarse. Me abrazó con fuerza, sollozando: «Alba, mi amor, aunque tengas que estar postrada toda la vida, aunque te conviertas en lo que sea, yo te cuidaré. Te juro que nunca te abandonaré. Eres mi mundo entero. ¿Cómo podría vivir sin ti?». Las promesas solemnes de Héctor hicieron que las jóvenes enfermeras que estaban cerca se conmovieran hasta las lágrimas. Secándoselas disimuladamente, admiradas por nuestro amor conyugal, yo también quería llorar, quería levantar la mano para abrazar a mi marido, para consolarlo, para decirle que me esforzaría en la rehabilitación para recuperarme. Pero justo cuando Héctor se inclinó para besar mi frente, mi mirada se detuvo de repente, clavada en el cuello de su impecable camisa blanca. Allí, justo debajo del pliegue del cuello, había una clara marca de pintalabios de un intenso color rojo burdeos, que resaltaba sobre la tela blanca. Aquel color de labios. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Soy muy selectiva con el maquillaje, y detesto especialmente ese tono, que me parece vulgar y algo chabacano. Nunca lo he usado, ni una sola vez. El propio Héctor, en nuestras idas de compras, había arrugado la nariz con desdén. Ese color es horrible. Solo lo usan las chicas de bares de mala muerte para atraer a los hombres. Entonces, ¿por qué en el cuello de mi marido, que lloraba desconsoladamente por la enfermedad de su esposa, aparecía la marca de labios de una de esas chicas de bar? Una terrible sospecha comenzó a infiltrarse en mi mente, carcomiendo la pizca de confianza y emoción que acababa de nacer. Entrecerré los ojos, observando más de cerca el rostro de Héctor. En ese momento, cuando levantó la cabeza para secarse las lágrimas, me di cuenta de que en el fondo de sus ojos, oculto tras las lágrimas, no había un dolor supremo, sino un destello de alivio, incluso un cálculo frío que me heló la sangre. Esa mirada fue fugaz, desapareció en un parpadeo. Pero con la intuición de una mujer y la sensibilidad de alguien que se encuentra en el umbral de la vida y la muerte, supe que no me había equivocado. Sentí como si alguien me estrujara el corazón, un dolor más agudo que el tormento físico que me afligía,
la extraña marca de pintalabios, el repentino derrame cerebral después del caldo de mi suegra y la extraña mirada de Héctor. Todas esas piezas sueltas comenzaron a encajar, formando un rompecabezas aterrador al que no me atrevía a enfrentarme. Me quedé quieta, dejé caer el brazo, fingiendo cansancio, y cerré los ojos con fuerza, ocultando la confusión y la sospecha que se arremolinaban en mi interior como una marea embravecida. Tras una semana de tratamiento en la clínica, mi estado no mejoró mucho. El médico me permitió volver a casa para seguir bajo observación y comenzar la fisioterapia. Nuestro lujoso chalet a las afueras de Madrid, que antes rebosaba de risas y felicidad, me recibió ahora con una atmósfera fría y extrañamente sombría. Héctor había contratado a alguien para acondicionar una habitación en la planta baja, equipada, con una cama articulada y aparatos de asistencia, convirtiéndola en una mini habitación de hospital para facilitar mis cuidados. Según sus palabras, la primera noche de vuelta en casa, Héctor me dio pacientemente cada cucharada de puré claro, y luego me limpió y cambió de ropa meticulosamente. Con cuidado, me dio 2 cápsulas de color amarillo anaranjado, engatusándome con dulzura. Toma la medicina, mi amor, para que te recuperes pronto. Un amigo me la ha enviado desde Estados Unidos. Es muy buena para el cerebro, te ayudará a dormir bien y mañana te sentirás mucho mejor. Mirando la mirada suplicante de mi marido, abrí la boca y tragué las pastillas obedientemente, pero la duda sobre la marca de pintalabios seguía carcomiéndome por dentro. Tan pronto como la medicina hizo efecto, el sueño se apoderó de mí, y mis párpados se cerraron. Sin embargo, un fuerte instinto de supervivencia me decía que no debía dormirme profundamente. Luché por mantener un frágil hilo de conciencia, yaciendo inmóvil en la cama, respirando de manera regular, fingiendo estar sumida en un sueño profundo. El reloj de pared dio las 12 campanadas. El silencio era tan absoluto que podía oír el silbido del viento a través de las rendijas de la ventana. La puerta de la habitación se abrió sigilosamente y unos pasos ligeros se acercaron a la cama. El penetrante perfume de mi suegra inundó mis fosas nasales. Pilar se detuvo junto a la cama, su voz resonante y sin ningún tipo de miramiento. ¿Ya duerme? ¿Estás seguro de que esa medicina tuya la deja inconsciente? Héctor estaba a su lado, su voz desprovista de toda calidez, fría y llena de desprecio. Tranquila, mamá. Con una dosis tan alta, ni un trueno a su lado la despertaría. Ahora no es más que un cadáver viviente, postrada esperando la muerte. Oí a Pilar manosear mis brazos y piernas bruscamente, y luego chasqueó la lengua con pesar. Así que está paralizada de verdad, hijo. Qué lástima. Con lo bien que iba la constructora. El dinero entraba a raudales. Ahora que esta tipa está postrada, ¿quién va a firmar los papeles? Y a ver qué haces, porque yo no pienso aguantar a una inválida el resto de mi vida. Es un gasto y una guarrería. Las crueles palabras de mi suegra eran como agujas clavándose en mi corazón. Nunca le había caído bien. Siempre pensó que yo era una rica altanera, pero no imaginaba que pudiera ser tan despiadada como para llamar a su nuera enferma tipa e inválida. Pero fue la respuesta de Héctor la que me hundió en el abismo de la desesperación. Héctor soltó una risa burlona, una risa espeluznante que nunca había visto en mi aparentemente bondadoso marido. ¿Por qué te preocupas por la empresa, mamá? El señor Ramos, el abogado, ya ha preparado un poder notarial. Ahora que ella está incapacitada legalmente, como su marido, tendré pleno control sobre sus bienes, pero la empresa es solo una pequeña parte. Ten paciencia. Se acercó al oído de Pilar y susurró. Pero en la quietud de la noche, cada palabra llegó a mis oídos con la claridad de un relámpago. Lo más importante es el seguro de vida de 2 millones de euros que le contraté hace 3 meses. Si muere por enfermedad o por complicaciones del derrame, nos llevaremos todo el dinero. Mamá, sigue aumentándole la dosis para que se vaya pronto. Este trasto inútil ya ocupa demasiado espacio en el mundo. 2 millones de euros. Esa cifra resonó en mi cabeza, despertando el recuerdo de nuestro aniversario de boda 3 meses atrás. Ese día Héctor llegó a casa con una carpeta de documentos de seguro, diciendo que era un regalo para nuestro futuro, para protegerme de cualquier riesgo. Feliz, firmé sin leer detenidamente las cláusulas, confiando ciegamente en su amor. Resultó que no era un regalo de amor, sino la sentencia de muerte que él ya había preparado para mí. Héctor continuó, su voz llena de cálculo. Mañana traeré a Lidia aquí, con la excusa de que es su fisioterapeuta personal. Mamá, asegúrate de colaborar bien con ella. En cuanto esta tipa deje de respirar, tendremos todo. Mansiones,
coches de lujo y toda la fortuna de su familia. Las lágrimas brotaron y corrieron hacia adentro, saladas y dolorosas. 5 años de mi juventud. 5 años de amor incondicional. ¿A cambio de esta traición tan cruel? Mi derrame cerebral no fue una coincidencia. El caldo de mi suegra, las pastillas que mi marido me daba, todo formaba parte de un plan perfecto para asesinarme y robarme. Yacía allí, con el cuerpo inmóvil pero el corazón sangrando, consumida por un odio infinito. No podía morir. Definitivamente no debía morir. Tenía que vivir para desenmascarar a estos demonios disfrazados de personas, para hacerles pagar por cada lágrima que derramé esta noche. A la mañana siguiente, seguía allí, inmóvil como una estatua de cera. Pero todos mis sentidos estaban alerta, captando cada movimiento en la casa. El sonido de unos tacones repiqueteando en el suelo de baldosas del salón llegó hasta mí. Sonaba agudo y frío, completamente diferente a los pesados y arrastrados pasos de mi suegra. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Héctor entró, con una sonrisa radiante en los labios, la misma que solía poner cuando cerraba un buen negocio. A su lado, una joven de figura esbelta, rostro ovalado y delicado, maquillada con esmero, llevaba un vestido blanco inmaculado, pareciendo un ángel celestial. Héctor se acercó a la cama, me acarició el pelo con ternura y la presentó. Alba, mi amor, hoy he traído a la señorita Lidia para que te cuide. Es la mejor fisioterapeuta que conozco, recomendada por el propio señor Ramos, el abogado. A partir de ahora puedes estar tranquila y recuperarte. Con Lidia aquí, estaré más tranquilo cuando vaya a trabajar. Entrecerré los ojos para mirar a la chica llamada Lidia. Me sonrió. Una sonrisa tan dulce que resultaba falsa, y sus ojos coquetos no podían ocultar una mirada lasciva hacia mi marido. Lidia se inclinó, su voz melodiosa pero estridente. Señora Alba, no se preocupe, la cuidaré con el mismo esmero que si fuera de la familia. El señor Héctor me ha dado instrucciones muy precisas. No me atrevería a ser negligente. Héctor dio unas cuantas instrucciones más y se fue deprisa al trabajo, dejándonos a solas, la enfermera y la paciente. En cuanto la sombra de Héctor desapareció tras la puerta, la sonrisa se borró de los labios de Lidia. Se enderezó, y su mirada hacia mí cambió por completo, pasando de la sumisión a un desdén inquisitivo. Dio una vuelta alrededor de la cama, chasqueando la lengua. Vaya, vaya, qué mala suerte, de ser la reina de la casa a convertirse en un bulto inútil postrado en la cama. Qué mala pata tiene, señora Alba. Dicho esto, comenzó su trabajo de cuidado. Lidia cogió una toalla húmeda para limpiarme la cara, pero sus manos no eran nada suaves como había dicho Héctor. Apretó la toalla con fuerza sobre las heridas que aún no habían cicatrizado del todo, pellizcándome deliberadamente en las zonas más sensibles de mis brazos y muslos, lugares ocultos que un extraño difícilmente descubriría. El dolor me llegaba hasta el cerebro, pero apreté los dientes y aguanté, sin emitir un solo gemido. Sabía que me estaba poniendo a prueba, o simplemente quería torturarme para satisfacer alguna envidia. Al mediodía, después de que Pilar trajera el puré y saliera al jardín a cuidar sus macetas, Lidia se dejó caer en la silla junto a mi cama y se puso a navegar por internet con su móvil con total naturalidad. Un rato después, se levantó, se estiró, y fingiendo un descuido, dejó caer un papel doblado en 4 justo al lado de mi almohada. Me lanzó una mirada llena de intención, y salió a contestar una llamada. El papel yacía inmóvil sobre la sábana blanca, como un desafío. Bajé la vista, y las palabras impresas que golpearon mis ojos hicieron que mi corazón se detuviera. Informe de ecografía. 12 semanas de gestación. Y en el apartado de información del padre, el nombre de Héctor Morales aparecía claro como el agua, inconfundible. 12 semanas. Así que llevaban viéndose a escondidas desde hacía 3 meses. Justo en el momento en que Héctor contrató el seguro de vida para mí. Su plan no había comenzado con mi derrame cerebral. Llevaban preparándolo mucho tiempo. Lidia no era una enfermera. Era su amante, la mujer que llevaba en su vientre al hijo de mi marido, y ahora entraba en mi casa con aires de grandeza bajo el pretexto de cuidadora, para pisotear el dolor de la esposa legítima que era yo. Lidia volvió a la habitación. Al verme mirando fijamente el papel, no mostró ninguna señal de pánico, sino que esbozó una sonrisa de suficiencia. Cogió el informe y lo agitó delante de mi cara, susurrando con un tono provocador. Señora Alba, ¿lo ve bien? Mi hijo ya tiene 12 semanas.
y está muy sano. Gracias a Dios. Héctor dice que en cuanto termine su asunto, nos traerá a mí y a nuestro hijo, para que seamos los dueños de esta casa. Así que puede irse en paz. Yo disfrutaré de todo lo suyo en su lugar. Cada palabra de esa zorra era como un puñal envenenado clavándose directamente en mi corazón. La humillación me subió hasta la garganta, amarga como la hiel. Quería gritar, levantarme de un salto, hacer trizas ese papel y abofetear esa cara descarada. Pero la razón me decía que debía aguantar. Estaba en una posición de debilidad. Cualquier resistencia en este momento me costaría la vida. Bajo la fina manta, mi dedo índice izquierdo, el de la mano que ellos creían paralizada, comenzó a temblar violentamente y se cerró en un puño. Una fuerza invisible, nacida del odio, se extendía por mi cuerpo. Cerré los ojos, tragándome las lágrimas. Los días siguientes transcurrieron en un tormento tanto físico como mental. Esta habitación de hospital en casa se convirtió en mi prisión, donde cada día me enfrentaba a 3 rostros falsos: un marido hipócrita, una suegra codiciosa y una amante descarada. Pero fue en esa situación extrema donde mis sentidos se agudizaron más que nunca. Aprendí a observar, a escuchar y a memorizar hasta el más mínimo de sus hábitos, esperando una oportunidad para darle la vuelta a la partida. Cada mañana, después de que Héctor se fuera a trabajar, Pilar se sentaba en la mesa de la cocina, desde donde podía verme directamente a través de la puerta de cristal. Tenía una costumbre inmutable: tomar sus vitaminas. En la encimera de la cocina, junto a la jarra de agua filtrada, siempre había un gran bote de plástico blanco con una etiqueta de frutas coloridas, donde se leía complejo vitamínico, importado de Suiza. Pilar atesoraba ese bote, siempre presumiendo ante los vecinos de que gracias a él se sentía más fuerte. Su piel estaba rosada y comía y dormía bien. Cuanto más cuidaba su propia salud, más cruel era con mi vida. Cuando llegaba mi hora de tomar la medicación, Pilar entraba con paso torpe, sosteniendo un vaso de agua y un pequeño pastillero. Me metía en la boca bruscamente 2 cápsulas de color amarillo anaranjado, sin etiqueta ni envoltorio. Héctor me había explicado que era un tratamiento especial importado de Estados Unidos, muy caro y difícil de conseguir, que solo se obtenía a través de contactos. Pero extrañamente, cada vez que tomaba esa medicina milagrosa, no me sentía mejor. Al contrario, mi mente se volvía más confusa y mareada, y mis extremidades se sentían débiles, como si hubiera perdido toda mi fuerza. Una vez, oculté deliberadamente la cápsula bajo la lengua, y, cuando ella se dio la vuelta, la escupí discretamente en un pañuelo de papel, y la escondí bajo la almohada. Ese día, mi mente se sintió mucho más clara, y la somnolencia constante desapareció. Fue entonces cuando me di cuenta, horrorizada, de que lo que me daban no era una medicina para curarme, sino un veneno para enviarme al otro mundo de una manera lenta y silenciosa. Ese amargo contraste se desarrollaba a diario ante mis ojos. Mi suegra tomaba vitaminas para vivir más tiempo, mientras que a su nuera la obligaban a tomar veneno para morir antes. Quería vivir mucho para disfrutar de la fortuna que su hijo me robaría, para criar al nieto de esa zorra. La codicia humana es realmente aterradora. Puede convertir a una madre, a una abuela, en una asesina a sangre fría sin que le tiemble el pulso. Tumbada de lado, miré fijamente el bote de vitaminas en la encimera a través de la puerta entreabierta. Una idea audaz y descabellada comenzó a germinar en mi mente. Si a ellos les gustaba usar medicinas para decidir sobre la vida de los demás, ¿por qué no dejarles probar su propia receta? A veces, la ley del karma necesita una mano que la acelere. Empecé a acumular esas cápsulas venenosas de color amarillo anaranjado. Cada vez que Pilar o Lidia me las daban, usaba la técnica de esconderlas bajo la lengua, que había practicado durante mis noches de insomnio. Cuando se iban, las escupía, las envolvía cuidadosamente en un trocito de tela arrancado del bajo de mi camisón y las metía en el relleno de la almohada. La cantidad de cápsulas crecía día a día, en proporción directa a la lucidez y la fuerza que recuperaba lentamente. Sabía que estaba jugando una partida a vida o muerte. Si me descubrían, moriría en el acto, sin escapatoria. Pero no tenía otra opción. Mi vida, el honor de mi familia, todo dependía de estas pequeñas cápsulas. Aquel mediodía, el sol abrasador del verano caía a plomo sobre la ciudad, haciendo el aire bochornoso y sofocante. Héctor volvió a casa inesperadamente para almorzar, pero no para visitarme, sino para retozar con su amante en pleno salón. Las risas lascivas de Lidia y los jadeos lujuriosos de Héctor llegaban hasta mi habitación.
Era repugnante y sucio. Pensaban que yo era una inválida sorda que no se enteraba de nada, así que ni se molestaron en cerrar la puerta o en tener un mínimo de decencia. Pilar, al ver a su hijo y a su futura nuera tan acaramelados, sonrió satisfecha y se retiró discretamente al jardín a regar las plantas para darles intimidad. La cocina quedó completamente vacía, y en la encimera, el bote de vitaminas de Pilar seguía allí, inmóvil y tentador. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, tan fuerte que temí que el sonido me delatara. Era una oportunidad única. Respiré hondo, concentrando toda mi fuerza en mi brazo izquierdo y en la parte superior de mi cuerpo. Mi cuerpo pesaba como plomo después de tantos días postrada, cada músculo tenso y dolorido. Me mordí el labio con fuerza, conteniendo un gemido, y lentamente me arrastré fuera de la cama. Cada pequeño movimiento me costaba 100 veces más esfuerzo de lo normal. Rodé hasta el suelo. Por suerte, la gruesa alfombra amortiguó el ruido. Usé mi mano izquierda para agarrarme al borde de un mueble, arrastrando mi cuerpo centímetro a centímetro hacia la puerta que daba a la cocina. El sudor me corría a mares, empapando el holgado pijama de hospital y cayéndome en los ojos, que escocían. Los gemidos de la pareja de adúlteros en el salón seguían sonando rítmicamente, convirtiéndose en el camuflaje sonoro perfecto para mi acción. Me deslicé por el umbral y entré en la cocina. El bote de vitaminas estaba en un estante demasiado alto para alcanzarlo desde el suelo. Miré a mi alrededor y vi un pequeño taburete en una esquina. Apretando los dientes, me agarré a la pata de la mesa del comedor, intentando ponerme de pie sobre mi pierna izquierda. La derecha colgaba inútil como un trozo de madera. Todo mi cuerpo temblaba, mi cabeza daba vueltas, a punto de caer. Me apoyé en la mesa y avancé con dificultad, paso a paso, hasta el estante. Finalmente, mis dedos tocaron el frío bote de plástico. Temblorosa, abrí la tapa del bote de vitaminas y vacié todas las pastillas blanquecinas en un cuenco que había en la mesa. Luego, saqué de mi bolsillo el envoltorio de tela lleno de las cápsulas venenosas de color amarillo anaranjado que había estado acumulando durante toda la semana. Vertí todo el veneno en el bote vacío. Como ambos tipos de pastillas tenían un tamaño similar y solo diferían ligeramente en el color, era difícil notarlo si no se miraba con atención, especialmente para alguien con mala vista y tan descuidada como Pilar. Después, cogí un puñado de sus vitaminas auténticas y me las guardé en el bolsillo para usarlas yo. El resto lo tiré rápidamente a la basura que había debajo de la mesa, cubriéndolo con otros desperdicios para ocultarlo. Una vez hecho, cerré bien la tapa del bote, lo coloqué en su sitio original, con la etiqueta hacia afuera, exactamente como estaba. Cuando terminé, estaba agotada y mi pierna izquierda cedió. Un pequeño ruido sonó cuando mi rodilla golpeó el suelo. «Mamá, ¿qué haces en la cocina?», gritó Héctor desde el salón. Su voz sonaba somnolienta y molesta por la interrupción. Mi corazón se detuvo. La sangre se me heló en las venas. Contuve la respiración, aplastada en el suelo de la cocina, escondida tras la gran mesa del comedor. Los pasos de Héctor se acercaban. Si entraba y me veía en el suelo, todo habría terminado. Cerré los ojos, rezando desesperadamente. Justo en ese momento, la voz de Pilar llegó desde el jardín. «Estoy aquí, en el jardín. ¿Qué quieres, hijo?». Los pasos de Héctor se detuvieron. Murmuró algo como: «Qué raro. Juraría que oí algo». Y luego se dio la vuelta. «Nada, mamá. No es nada». Pensé que era un ladrón. Solté el aire, sintiendo que acababa de volver de entre los muertos. Esperé un poco más hasta que todo estuvo en silencio. Y luego, con las fuerzas que me quedaban, me arrastré de vuelta a mi habitación. Subí a la cama y me tapé como si nada. Todo el proceso duró apenas 15 minutos, pero para mí fue como un siglo. Pasaron 3 días desde aquel mediodía fatídico. El ambiente en la casa seguía siendo sombrío, pero sentí un cambio sutil. Mi cuerpo, gracias a que tomaba vitaminas de verdad en lugar de veneno, comenzó a mostrar mejoras notables. Mi mente estaba más clara, los músculos de mi lado izquierdo más flexibles, e incluso empecé a sentir un hormigueo en los dedos de mi mano derecha paralizada. Sabía que me estaba recuperando, pero lo mantuve en secreto, continuando mi papel de vegetal. Por el contrario, Pilar comenzó a mostrar síntomas extraños. Esa mañana, mientras desayunaba, de repente soltó los cubiertos, frunció el ceño y se agarró el estómago. No sé qué me pasa últimamente. Tengo el estómago revuelto. Todo me sabe amargo. No me entra nada. Héctor, absorto en su móvil,
Levantó la vista al oír las quejas de su madre y dijo con indiferencia: «Seguro que has comido algo raro, o es un cambio de tiempo. Ya eres mayor, mamá. Es normal que el sistema digestivo se debilite». Pilar negó con la mano, con el rostro contraído. «No es eso. Este dolor es raro. Son como retortijones, y luego me dan náuseas y mareos. No será por las vitaminas que me compraste. Desde que las tomo me siento rara». Al oír eso desde mi habitación, mi corazón dio un vuelco. La medicina estaba haciendo efecto, pero Héctor lo descartó de inmediato. Se rió, tranquilizando a su madre. «Mamá, otra vez con tus manías. Esas vitaminas son de las buenas, importadas de Suiza. Un amigo me las trajo. Son carísimas. Tú sigue tomándolas. Seguramente tu cuerpo se está desintoxicando. En un par de días te acostumbrarás». Al oír a su hijo, Pilar se lo creyó a pies juntillas. Asintió. «Sí. Seguro. ¿Qué es eso? Lo bueno se paga. Una buena medicina tiene que ser fuerte». Y dicho esto, fue a por su bote de vitaminas, que ahora, sin que ella lo supiera, estaba lleno de cápsulas venenosas de color amarillo anaranjado. Sacó 2, y se las tomó con gusto. Observando la escena a través de la rendija de la puerta, no sentía alegría, sino una frialdad espeluznante. Su propio hijo, al que tanto mimaba y al que ayudaba a cometer el mal, la estaba empujando indirectamente hacia la muerte, con su indiferencia e ignorancia. Si Héctor se hubiera preocupado un poco más por su madre, si se hubiera molestado en revisar el bote de pastillas, quizás habría notado algo extraño. Pero no. En su cabeza solo había dinero del seguro y su ardiente amante. La vida de su anciana madre no era tan importante como sus deseos. Por la tarde, el estado de Pilar empeoró. Yacía en el sofá del salón, gimiendo, con el rostro notablemente pálido. Lidia, que andaba por la casa, mostró su fastidio al ver a Pilar enferma. No le preguntó nada ni la cuidó, sino que murmuró entre dientes: «Vieja y llena de achaques. Si se va a quejar por todo, ¿quién la va a aguantar?». Pilar la oyó, pero estaba demasiado cansada para discutir. Se quedó allí, con la mirada perdida en el techo, maldiciéndome en voz baja. «Todo es culpa de esa mujer de mal agüero. Desde que llegó a esta casa, solo hemos tenido mala suerte. Ella, tan cómoda postrada, mientras esta vieja tiene que pagar los platos rotos». Tumbada en la cama, escuché sus maldiciones. Incluso en su dolor, mi corazón se había endurecido. No sentía remordimiento ni compasión. Hasta el último momento, seguía creyendo que yo era la causa de todas sus desgracias, cuando en realidad eran la codicia y la crueldad de ella y su hijo el veneno que los estaba matando. El dolor de Pilar aumentaba, pero Héctor seguía sin llevarla al hospital. Dijo que esperarían a ver cómo pasaba la noche, que ir al hospital era caro y un lío. No sabía que su indecisión estaba acortando la vida de su madre y acelerando el final de su macabra obra. Hoy es el 3er aniversario de la muerte de mi padre, un día en que la casa debería estar llena de un ambiente solemne y cálido para recordar al difunto. Pero para esta familia se había convertido en un gran escenario para representar su farsa moral. Desde primera hora de la mañana, los parientes de Héctor llegaron en masa. El murmullo de las conversaciones y el tintineo de los platos ahogaban el sonido de las oraciones que salían de un pequeño reproductor en el altar. Héctor, impecablemente vestido con un traje negro, el pelo engominado, iba de un lado a otro dando órdenes a los empleados y recibiendo con una sonrisa perenne a los tíos y tías que llegaban. Parecía el perfecto y responsable cabeza de familia. Héctor me sacó de la cama y me sentó en la silla de ruedas. Me arregló la ropa con cuidado, me alisó el pelo revuelto y me llevó al salón. Al verme aparecer, el grupo de parientes que parloteaban mientras comían pipas enmudeció de repente. Decenas de ojos se clavaron en mí, no con compasión, sino con una curiosidad morbosa y una mal disimulada satisfacción. Una tía de su familia, la misma que antes me colmaba de halagos sobre lo inteligente y guapa que era para pedirme dinero, ahora chasqueaba la lengua y decía en voz alta: «Pobre Héctor, tan guapo y talentoso, y le ha tocado una mujer inválida. Así es la vida, impredecible. ¿Qué va a poder hacer ahora? Solo traerá problemas, y su familia tendrá que cargar con ella». Héctor, al oírla, agitó la mano rápidamente, fingiendo magnanimidad. «No diga eso, tía. Pobrecita mi mujer. Es el destino. Que esté así me duele mucho. Pero como matrimonio, hay que estar juntos en la salud y en la enfermedad. ¿No cree?
Sus palabras hicieron que todos los parientes asintieran con aprobación. Todos elogiaban a Héctor como un marido devoto y virtuoso, un ejemplo para toda la familia. Yo permanecía sentada en la silla de ruedas, con la cabeza ligeramente ladeada, y la mirada perdida en la foto de mi padre en el altar, entre el humo del incienso. En silencio, le pedí perdón a mi padre por permitir que semejantes indeseables mancharan el día de su aniversario. Pilar, hoy, llevaba más maquillaje de lo habitual para ocultar su palidez y sus labios amoratados. Pero aún así, noté el cansancio en cada uno de sus gestos. El dolor de estómago sordo, causado por su especial bote de vitaminas, parecía torturarla sin cesar. De vez en cuando, fruncía el ceño, se llevaba la mano al vientre y bebía discretamente un sorbo de agua tibia. A pesar de todo, se esforzaba por mantener las apariencias como anfitriona, yendo de un lado a otro ofreciendo comida y bebida a los invitados, y de vez en cuando, lanzándome una mirada mordaz. Cuando todos se sentaron a la mesa, Pilar se levantó, su voz algo temblorosa pero intentando sonar autoritaria. Hoy es el aniversario de mi consuegro. En nombre de mis hijos, quiero agradecer a todos los tíos y primos por sacar un hueco en sus agendas para estar aquí. Por desgracia, mi nuera ha caído enferma y está postrada. Toda la carga de la casa ha recaído sobre los hombros de Héctor. Yo ya estoy vieja y débil. Solo espero que ambas familias apoyen a Héctor para que pueda llevar las riendas de la empresa que su suegro dejó y que el patrimonio no caiga en manos de extraños. Sus palabras, aunque parecían razonables, eran en realidad una declaración encubierta de traspaso de poder. Estaba preparando el terreno, convirtiendo el robo de mi empresa por parte de Héctor en un acto de responsabilidad y sacrificio. La miré a ella, a Héctor, a los parientes que asentían con la cabeza, y sentí náuseas ante tal descaro. Estaban comiendo y bebiendo a costa del sudor y las lágrimas de mi padre, planeando robarle a su hija su herencia justo delante de su altar, y aún así podían reír y charlar como si nada. De repente, Pilar se tambaleó, agarrándose con fuerza al respaldo de la silla. Un sudor frío le perlaba la frente, corriendo el espeso maquillaje. Héctor, al verla, corrió a socorrerla, preguntando preocupado: «Mamá, ¿qué te pasa? ¿Te duele el estómago otra vez?» Pilar agitó la mano, intentando reprimir las náuseas que le subían por la garganta, y susurró: «No es nada. Solo estoy un poco cansada. Tú atiende a los invitados. Yo descanso un momento y se me pasará». Al ver la escena, no sentí ninguna satisfacción, solo una profunda tristeza. Pilar estaba pagando el precio de su propia codicia, pero se aferraba obstinadamente a esa ilusión de poder hasta el final. La comida en memoria de mi padre, en lugar de ser una ocasión para el recuerdo, se había convertido en un festín de cálculos, engaños y las semillas de la destrucción que germinaban en silencio. El ambiente en el salón se volvía cada vez más sofocante. El olor a comida mezclado con el de alcohol y perfumes baratos creaba una mezcla nauseabunda que me asfixiaba. Yo seguía inmóvil en mi silla de ruedas en un rincón de la sala, como un adorno sobrante y olvidado. Mientras tanto, Héctor estaba ocupado brindando en cada mesa. Bebió bastante. Su rostro estaba enrojecido, y sus ojos brillaban con la euforia de quien está a punto de alcanzar la cima de la fama y la fortuna. Después de dar una vuelta, regresó a la mesa principal, donde Pilar estaba reclinada en su silla con una expresión de dolor indescriptible. Apenas había probado bocado. Solo bebía sorbos de agua de vez en cuando, con la mano todavía apretada contra su abdomen. Héctor se sentó a su lado y le susurró algo al oído. En medio del bullicio de la fiesta, la música estridente y el tintineo de las copas, se suponía que no debería haber oído nada, pero quizás porque la muerte rondaba cerca, mi oído se agudizó de forma extraña. Héctor habló, su voz pastosa por el alcohol, pero el contenido de sus palabras era afilado como un cuchillo. «Mamá, aguanta un poco más hoy. Sé que estás cansada. Esta mañana le he duplicado la dosis. Seguramente esta noche, o, como mucho, mañana por la mañana, todo habrá terminado. Entonces, los 2 millones del seguro serán nuestros. Podrás ir a la mejor clínica privada o incluso a Estados Unidos a tratarte, lo que quieras». Apreté con fuerza los reposabrazos de la silla de ruedas, clavándome las uñas en el cuero hasta hacerme sangre, pero ese dolor físico no era nada comparado con el escalofrío que recorría mi espalda. Duplicar la dosis. Así que la pastilla que Lidia me había obligado a tomar por la mañana. Si no hubiera sido lo suficientemente lista como para esconderla, ahora mismo sería un cadáver. Ya no tenían paciencia para esperar a que muriera lentamente. Querían acelerar el proceso para embolsarse el dinero del seguro.
Al oír a su hijo, los ojos de Pilar se iluminaron con un destello de esperanza maliciosa. Asintió respondiendo en voz baja. Sí, tienes razón. Me duele mucho, ya no lo soporto más. Acabemos con esto rápido, no sea que se complique, y acuérdate de decirle a Lidia que, cuando termine, se deshaga de todos los botes de pastillas, que no deje ni rastro para que la policía no sospeche. Tranquila, mamá. Lidia es muy lista, lo tiene todo controlado. Tú solo preocúpate de cuidarte para disfrutar de la buena vida que nos espera. Héctor le dio unas palmaditas en la mano a su madre. Con una sonrisa torcida por la crueldad, los miré a los dos, a las personas que una vez consideré mi familia. Ahora se rebelaban como demonios, conspirando para descuartizarme en la propia casa de mis padres. El odio estalló en mi interior como un fuego violento, quemando los últimos vestigios de afecto que quedaban. Había planeado aguantar unos días más para reunir más pruebas, pero el susurro mortal de Héctor había puesto fin a mi paciencia. Si no actuaba ahora, aquí mismo, delante de todos, quizás no tendría otra oportunidad. Mi mirada se posó en un jarrón de rosas rojas en el centro de la mesa. Su color me recordó la mancha de pintalabios en el cuello de la camisa de Héctor el día que desperté, y la sangre que corría por mis venas, la sangre de una mujer fuerte que nunca supo rendirse. Papá, si me oyes, por favor, ayúdame. Hoy, en tu nombre, voy a limpiar esta casa de esta podredumbre, para devolverle la dignidad a nuestra familia. Afuera, un trueno retumbó, sacudiendo los cristales de las ventanas. Los parientes se sobresaltaron, pero Héctor se rió a carcajadas. Vaya trueno. Seguro que va a llover a cántaros. Es una bendición del cielo, tíos. La fiesta continuó en medio del ruido y el alboroto. Todos estaban absortos en el vino y los brindis vacíos. Héctor se levantó, sosteniendo una copa de vino tinto, y proclamó en voz alta: Hoy, en el aniversario de mi suegro, quiero aprovechar para agradecer a ambas familias por todo el amor y apoyo que nos han brindado, especialmente a mi madre, que tanto se ha sacrificado para criarme, y que ahora, además, cuida de mi esposa enferma. Aún no había terminado su discurso cuando un fuerte estrépito interrumpió su emotiva alocución. Todas las miradas se dirigieron a Pilar. Estaba a punto de llevarse a la boca un trozo de pollo cuando, de repente, sus manos comenzaron a temblar violentamente. Los palillos cayeron al suelo, y el trozo de pollo rodó bajo la mesa. El rostro de Pilar se contrajo de dolor, sus ojos se pusieron en blanco, y su boca se abrió de par en par sin poder emitir sonido alguno. Solo unos ahogados gorgoteos en la garganta. «Mamá, ¿qué te pasa?» Héctor, aterrorizado, soltó la copa y corrió hacia ella, pero antes de que pudiera tocarla, Pilar se desplomó de la silla, cayendo pesadamente al suelo. Todo su cuerpo comenzó a convulsionar violentamente, como un pez fuera del agua. Sus brazos y piernas se agitaban sin control, golpeando las patas de las mesas y las sillas, creando un caos de sonidos espantosos. De la comisura de sus labios, una espuma blanca comenzó a brotar a borbotones, mezclada con bilis amarillenta. Un olor agrio y penetrante inundó el ambiente. Los parientes gritaron de terror. Algunas tías más aprensivas se taparon la cara, mientras los hombres no sabían qué hacer. Héctor se arrodilló junto a su madre, pálido como un muerto, tratando de reanimarla torpemente. «Mamá, despierta. Dios mío, ¿qué le pasa a mi madre? Que alguien llame a una ambulancia. Rápido. Llamen a una ambulancia». Una escena de caos sin precedentes se desarrollaba ante mis ojos. La mujer autoritaria y cruel que hace un momento planeaba asesinar a su nuera, ahora se retorcía en el suelo en estado crítico. Héctor gritaba desesperado, intentando meterle los dedos en la boca para evitar que se mordiera la lengua, con la cara cubierta de mocos y lágrimas, en un estado lamentable. Se giró para mirarme, con una expresión de pánico y desconcierto. ¿Por qué? ¿Por qué mi madre? Estaba claro que quería decir. Se suponía que la que tenía que tomarse las pastillas eras tú. Pero se tragó las palabras. No entendía qué estaba pasando. ¿Por qué su guión perfecto se había desviado de una manera tan horrible? ¿Por qué la que echaba espuma por la boca y convulsionaba no era yo, a quien esa misma mañana le había dado una dosis doble, sino su propia madre? Sentada en mi silla de ruedas, lo observé todo con frialdad, sin compasión, sin regocijo, solo con la extraña serenidad de quien comprende la ley del karma. Las cápsulas de veneno que ella me había destinado con tanta crueldad ahora estaban destruyendo su propio cuerpo. Cada célula, cada vaso sanguíneo,
Era el precio a pagar por su codicia sin límites y su crueldad inhumana. Una tía gritó: «Dios mío, le ha dado un mal aire. Rápido, traed alcohol, una cuchara para rascarle la espalda». Otro tío la interrumpió: «No. Esto parece más bien un envenenamiento o un ataque de epilepsia. No la toquéis. Ponedla de lado para que no se ahogue». Cada uno daba su opinión, aumentando el caos. Héctor, impotente, abrazaba a su madre, buscando ayuda con la mirada desesperada, pero solo encontraba los rostros asustados e inútiles de la multitud. En ese momento, Lidia bajó corriendo las escaleras. Al ver la escena, soltó un grito y se quedó paralizada, con el rostro pálido. Miró a Héctor y luego a Pilar. El miedo en sus ojos no era por la preocupación por Pilar, sino por el temor a algo mucho más terrible que se avecinaba. Mientras todos rodeaban a Pilar, en un caos absoluto, nadie se fijó en mí, la esposa inválida sentada en silencio en un rincón. Lentamente, me desabroché el cinturón de seguridad que me sujetaba a la silla. Respiré hondo, llenando mis pulmones de coraje y determinación. Mis piernas, después de días de entrenamiento secreto, habían recuperado su fuerza. Apoyé las manos en los reposabrazos y me impulsé para ponerme de pie. La sensación de estar de pie sobre mis propias piernas después de casi un mes postrada fue maravillosa. La sangre circulaba. Mis articulaciones crujían, como si despertaran de un largo sueño. Me arreglé la ropa, me alisé el pelo y caminé, lenta pero firmemente, hacia la multitud caótica. El sonido de mis pasos sobre el suelo de madera resonó. No era un sonido fuerte, pero tenía el peso de 1000 kilos, haciendo que algunas personas que estaban en el borde se giraran sorprendidas. «Oye, es Alba». «Alba se ha puesto de pie», gritó una prima, con la voz quebrada por el asombro. Ese grito fue como un botón que detuvo el tiempo. Todo se paró, todos los sonidos cesaron. Decenas de ojos se volvieron hacia mí, abiertos de par en par, como si estuvieran viendo a un fantasma en pleno día. Héctor, arrodillado junto a su madre, levantó la cabeza al oír el revuelo. Cuando me vio de pie frente a él, más alta que él, sus ojos se desorbitaron, su boca se abrió de par en par, balbuceando incoherentemente. Tú, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Lo miré desde arriba, con una mirada tan afilada como una cuchilla, sin rastro de debilidad o sumisión. Esbocé una sonrisa de desprecio para ese miserable marido mío. ¿Qué pasa? ¿Estás sorprendido? ¿Pensabas que debería estar postrada en la cama esperando la muerte? ¿O que la que debería estar echando espuma por la boca en el suelo debería ser yo, para que el guión fuera perfecto, verdad? Mi pregunta fue como un jarro de agua fría sobre Héctor, que comenzó a temblar. Soltó a su madre y retrocedió, con el rostro pálido como la cera. «¿Tú? ¿Qué estás diciendo?» No entiendo». Di un paso más. Mi voz firme resonando por todo el salón. «Deja de fingir, Héctor. Tu farsa de hijo devoto y marido ejemplar ha terminado». Ella, señalé a Pilar, que convulsionaba débilmente en el suelo. «No ha sufrido un mal aire. Ni es un ataque de epilepsia. Está envenenada con neurosin, el mismo veneno neurotóxico que tú y tu madre me habéis estado dando cada día bajo la apariencia de un tónico cerebral». Todo el salón estalló en un murmullo de horror. Los parientes se miraron entre sí, y luego a Héctor con una mezcla de sospecha y miedo. Héctor, presa del pánico, agitó las manos. «Mientes, estás loca». «Eso es un tónico. Lo compré por miles de euros». «¿Un tónico?». Lo interrumpí, mi voz cargada de poder. «Si es un tónico, ¿por qué tu madre está así después de tomarlo? ¿Sabes por qué? Porque intercambié las pastillas. Puse las cápsulas de veneno que me diste en su preciado bote de vitaminas. Ella misma las tomó. Tú mismo la animaste a tomarlas. Os habéis destruido vosotros mismos. Es la ley del karma». Sí, la cruda verdad dejó a todos sin palabras. Héctor miró a su madre y luego a mí. El terror se apoderó de sus ojos. Se dio cuenta de que la esposa que había despreciado y subestimado, la que creía tener bajo control, era 100 veces más astuta que él. Se derrumbó, agarrándose la cabeza con las manos, temblando como un perro acorralado. Me quedé en medio del salón, erguida y orgullosa. La lluvia afuera seguía cayendo a cántaros. Pero en mi interior, la tormenta comenzaba a amainar, dando paso a la luz de la verdad y la justicia. Miré a mi alrededor, a los rostros asustados, y declaré en voz alta:
La función ha terminado. Ahora llamen a la policía y a una ambulancia. Y veamos cómo la ley castiga a un asesino. Héctor me miraba fijamente, con los ojos tan abiertos que parecían salirse de sus órbitas. Su rostro pasó del rojo del alcohol a un blanco pálido como el papel. Balbuceaba, con el labio inferior temblando sin control, señalándome sin poder articular palabra. Quizás en el guión perfecto que él y su madre habían ideado, nunca existió esta escena, la escena en la que la esposa inválida se levantaba de repente, imponente como un juez en el tribunal de la conciencia. Caminé lentamente hacia él, sintiendo la firmeza de mis piernas sobre el frío suelo. Cada paso mío parecía aplastar su arrogancia y sus cálculos, haciendo que retrocediera aterrorizado, tropezando con una silla y casi cayendo. Los parientes a su alrededor contenían la respiración. Nadie se atrevía a decir una palabra. El ambiente en el salón era tenso como la cuerda de un violín a punto de romperse. «¿Qué pasa, Héctor? ¿No te alegras de ver a tu mujer recuperada?», pregunté, mi voz suave pero cargada de una ironía afilada. «Juraste que me cuidarías toda la vida, aunque estuviera postrada. Ahora que puedo caminar, deberías estar llorando de alegría. ¿No? ¿Por qué pareces asustado como si hubieras visto un fantasma?». Héctor tragó saliva, intentando calmarse, pero su voz temblorosa delataba su culpa. «Tú, ¿cuándo te recuperaste? ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Es que me has pillado por sorpresa». ¿Sorpresa? ¿O decepción? Me reí con desdén, acercándome a él, mirando directamente a sus ojos que se movían nerviosamente por el miedo. «¿Estás decepcionado porque no he muerto? ¿O porque la que yace agonizando en el suelo no soy yo? Creías que no sabía nada. Creías que estaba sorda, que estaba ciega, mientras tú y tu madre planeabais aumentar mi dosis de veneno cada noche». Al oír la palabra veneno, el rostro de Héctor cambió. Agitó las manos, negándolo todo. «¿Qué tonterías dices? Es un tónico. Un tónico cerebral que compré por miles de euros. Estás enferma y tienes delirios. No me calumnies delante de la familia». «¿Un tónico?», gruñí, la contención de tanto tiempo estallando. «Si es un tónico, ¿por qué tu madre está echando espuma por la boca? ¿Por qué convulsiona así? ¿Te atreves a tomarte 2 de esas pastillas ahora mismo para demostrar tu inocencia?». Señalé el bote de pastillas que rodaba bajo la mesa, el que Pilar había dejado caer en su agonía. Héctor miró el bote. Un sudor frío le perlaba la frente. Sabía perfectamente lo que contenía. ¿Cómo iba a arriesgar su propia vida? Su silencio cobarde fue la respuesta más clara para todos los presentes. «Miserable», grité, apretando los dientes, y le di una bofetada con todas mis fuerzas. El sonido resonó en la habitación, rompiendo el silencio. Héctor se tambaleó, llevándose la mano a la mejilla marcada con 5 dedos rojos, mirándome con una mezcla de odio y terror. Esa bofetada no era solo un castigo por su traición, sino también un intento de despertar la poca conciencia que le quedaba, aunque sabía que era en vano. Los parientes comenzaron a susurrar. Sus miradas hacia Héctor pasaron de la admiración a la sospecha y el desprecio. Su máscara de marido ejemplar y hijo devoto había sido arrancada por mí delante de todos. Se quedó allí, solo y patético, sin escapatoria. El sonido de la sirena de una ambulancia se oyó desde la calle, rompiendo el telón de la lluvia torrencial, trayendo consigo una sensación de urgencia y ansiedad. Varios sanitarios entraron rápidamente con una camilla. Apartaron a la multitud atónita para llegar hasta Pilar. Mi suegra ya se había desmayado. La espuma seguía saliendo de su boca, pero más débilmente. Su rostro estaba amoratado como una hoja de plátano marchita. Su respiración era un hilo frágil, como una vela al viento. El médico de urgencias le examinó los ojos y olió el vómito. Su expresión se tornó grave. Se volvió hacia Héctor y le preguntó: «¿El paciente tiene antecedentes médicos? ¿Ha comido algo extraño? Los síntomas son muy parecidos a los de un envenenamiento agudo, probablemente por un producto químico, o una sobredosis de medicamentos que ha causado un fallo respiratorio y un colapso cardíaco». Héctor se quedó paralizado, balbuceando, sin saber qué responder. No se atrevía a decir que su madre había tomado el veneno que él mismo había comprado para matar a su mujer, pero tampoco podía negar la evidencia. Finalmente solo logró tartamudear. Yo no sé. Estaba comiendo. Y de repente se puso así. «Doctor, salve a mi madre. Preparen el traslado de inmediato. Hay que hacerle un lavado gástrico urgente. Un poco más,
y el veneno se absorberá en la sangre. Y entonces no habrá nada que hacer, ordenó el médico a los enfermeros. Rápidamente, levantaron a Pilar, la colocaron en la camilla y la sacaron corriendo hacia la ambulancia. Héctor la siguió con la mirada y luego se volvió hacia mí. Sus ojos vacilaban entre huir de su responsabilidad y enfrentarse a mí. Me crucé de brazos, mirándolo con frialdad. Ve a cuidar de tu madre. Yo llamaré a la policía. Esto no se puede resolver en familia. Envenenar a alguien es un delito penal, Héctor. Al oír la palabra policía, Héctor se estremeció, con el rostro pálido. Quiso abalanzarse sobre mí para callarme. Pero al ver a los parientes susurrando y a los sanitarios observándolo, se tragó su rabia. Sabía que si me hacía algo ahora, se hundiría aún más en el fango del crimen. Apretó los dientes y me señaló con el dedo. Amenazante. Ya verás. Si a mi madre le pasa algo, no te lo perdonaré. Dicho esto, dio media vuelta y corrió tras la ambulancia. Su figura asustada y cobarde se perdió en la cortina de lluvia. La ambulancia se alejó a toda velocidad, dejando la gran casa sumida en el caos y la confusión. Los parientes, al ver los problemas de los anfitriones y oír hablar de la policía, temieron verse involucrados y se escabulleron, unos con la excusa de los niños, otros con asuntos urgentes. En un instante, el salón quedó vacío. Solo yo, y el desorden de platos y vasos. Miré a mi alrededor, en la casa silenciosa, y una sensación de soledad me invadió, pero fue rápidamente superada por la determinación. No podía permitirme ser débil ahora. Héctor se había ido. Era mi oportunidad de oro para encontrar la prueba más importante que ocultaba. Sabía que era una persona cuidadosa, pero en su pánico, con su madre entre la vida y la muerte, seguro que había cometido un descuido. Me giré para mirar a Lidia, la amante, que antes temblaba en un rincón de la escalera. Había aprovechado la confusión para subir a recoger sus cosas. Pretendía huir. Sonreí con amargura. Caminé rápidamente hacia la puerta principal. La cerré con llave, y me guardé la llave en el bolsillo. Hoy, nadie saldría de esta casa sin pagar por lo que había hecho. Después de cerrar la puerta y dejar a la amante atrapada dentro, fui directamente al despacho de Héctor, que antes había sido la biblioteca favorita de mi padre. La habitación conservaba la misma decoración, con estanterías de roble que llegaban hasta el techo, pero el ambiente solemne y acogedor de antaño había sido reemplazado por el olor a tabaco rancio y los cálculos de su nuevo dueño. Me acerqué a un cuadro al óleo de un paisaje rural colgado en la pared y lo deslicé suavemente a un lado. Detrás había una caja fuerte empotrada de última generación. Conocía la combinación porque Héctor, en un intento de romanticismo, me había pedido que la estableciera con la fecha de nuestro aniversario de boda, para demostrar que lo del marido es de la mujer. No imaginaba que ese falso romanticismo sería ahora la llave para desenmascararlo. Mis dedos temblaron ligeramente al tocar el frío teclado numérico. Bip, bip, bip. El cerrojo de la caja fuerte se abrió con un chasquido seco. La pesada puerta se entreabrió, revelando los oscuros secretos que Héctor había guardado con tanto esmero. Dentro, además de fajos de billetes y algunas de mis joyas que había ido cogiendo a escondidas, había una gruesa carpeta en el estante superior. Temblorosa. Cogí la carpeta. Las palabras «Contrato de seguro de vida», impresas en negrita, me golpearon la vista. Asegurada. Alba Jiménez. Beneficiario. Héctor Morales. Suma asegurada. 2 millones de euros. Fecha de la firma. Exactamente nuestro 5º aniversario de boda. El día que me regaló un ramo de rosas rojas y me susurró dulces palabras sobre nuestro futuro. Las lágrimas cayeron sobre el papel. Resulta que mi valor a sus ojos se reducía a esa cifra. El amor conyugal, la gratitud hacia mi familia, todo lo había convertido en dinero. Debajo del contrato, encontré una pequeña agenda de cuero negro y un frasco de cristal a medio usar. Abrí la agenda. La caligrafía inclinada y familiar de Héctor apareció. Era un diario del seguimiento de mi tratamiento. Anotaba meticulosamente cada día. Día 1. Inicio del tratamiento con dosis baja. La esposa se queja de cansancio. Día 5. Aumento de la dosis. La esposa entra en coma profundo. Día 15. La esposa tiene la mitad del cuerpo paralizada. El plan avanza según lo previsto. Día 20. Mamá insiste en aumentar la dosis para terminar antes. A medida que leía, mi corazón se encogía.
No solo me estaba matando, sino que lo trataba como un proyecto, un estudio clínico que monitorizar y ajustar. Su crueldad fría y enfermiza me revolvía el estómago. Cogí el frasco. Dentro quedaban varias cápsulas de color amarillo anaranjado, idénticas a las que le había dado a su madre. Esta era la prueba más importante. Junto con el diario, era suficiente para enviarlo a la cárcel de por vida. Guardé cuidadosamente todas las pruebas en un bolso, abrazándolo como si fuera mi salvavidas. Miré por última vez la habitación de mi padre y le prometí en silencio: «Papá, lo he encontrado. No dejaré que el trabajo de tu vida caiga en manos de un malvado. Recuperaré la justicia para nuestra familia». Justo en ese momento, oí unos pasos apresurados bajando las escaleras. Lidia arrastraba una maleta enorme, el sonido de las ruedas retumbando en los escalones de madera. Llevaba un vestido corto y ajustado, maquillada deprisa y corriendo, con el pánico reflejado en su rostro. Al verme bloqueando el paso al pie de la escalera, se sobresaltó y casi resbala. Retrocedió un paso, agarrando con fuerza el asa de la maleta, intentando parecer fuerte, pero su voz temblaba. «Señora, apártese. Yo renuncio. En esta casa hay un loco. No trabajo más». «¿Renuncias?». Sonreí con amargura, cruzándome de brazos y mirándola fijamente. «¿A dónde piensas ir? ¿A tu pueblo a tener a tu hijo? ¿O a huir con tu amante?». El rostro de Lidia cambió de color. Balbuceó: «Señora, ¿de qué habla? No entiendo nada». «¿Qué hijo? Yo solo soy una enfermera contratada. ¿Una enfermera que tiene una ecografía de 12 semanas y cuyo padre es el marido de la paciente?». La interrumpí, sacando de mi bolso el informe de la ecografía que ella había dejado deliberadamente en mi almohada. Se lo mostré, mi voz firme. «¿Creías que estaba realmente paralizada, que era ciega y que podías hacer lo que quisieras? Este papel, junto con las fotos tuyas y de mi marido retozando en un hotel que me ha enviado un detective, es suficiente para arruinarte la vida, querida». Al ver la prueba irrefutable, Lidia se quedó sin fuerzas. La maleta se le cayó de las manos con un golpe sordo. Su arrogancia y descaro habían desaparecido, reemplazados por el miedo de quien es pillado con las manos en la masa. Se arrodilló, llorando a lágrima viva, suplicando: «Señora Alba, perdóneme. Cometí un error. Fue Héctor, él me sedujo. Me dijo que usted estaba a punto de morir, que viniera aquí a cuidarla y que luego me daría mi lugar. Lo hice por el bebé que llevo dentro». «¡Cállate!», le grité, el asco subiéndome por la garganta. «No uses a un niño para justificar tu bajeza. Tú también eres mujer. ¿Cómo has podido ser tan cruel como para ayudar a un hombre a matar a su esposa? ¿Sabías que las pastillas que me dabas cada día eran veneno? Sabes que eres cómplice de asesinato». Al oír asesinato, Lidia se puso pálida como un muerto. Negó con la cabeza frenéticamente. «No lo sabía, juro que no lo sabía. Héctor solo me dio las pastillas y me dijo que se las diera. Yo solo quería ganar algo de dinero para mi hijo. Señora, por favor, no llame a la policía, se lo ruego». Miré a la mujer arrodillada a mis pies, llorando desconsoladamente. Sentí una mezcla de ira y lástima. Por codicia, por querer ascender, había vendido su conciencia, convirtiéndose en un peón en manos de Héctor. «Levántate», ordené. «No voy a matarte, ni voy a llamar a la policía para que te detenga ahora mismo. Pero tienes que largarte de mi casa de inmediato, y deja aquí todo lo que no te pertenece, incluida la ropa de marca que llevas, porque es dinero de mi marido, es decir, mi dinero». Lidia, torpemente, abrió la maleta y sacó varios bolsos y ropa cara que Héctor le había comprado. Solo se atrevió a quedarse con la ropa vieja con la que llegó y algunos efectos personales. Abrí la puerta principal, señalé hacia la calle lluviosa. «Lárgate, y que la lección de hoy te sirva. Nunca intentes construir tu felicidad sobre el dolor de otros». Lidia, con la cabeza gacha, arrastró su ahora ligera maleta y salió. Las vecinas, que habían salido a cotillear, susurraban y señalaban. La amante se alejó corriendo bajo la lluvia, patética como una rata de alcantarilla. Cerré la puerta de golpe, apoyándome en la fría madera, y solté un largo suspiro. Un peón había sido eliminado. Pero el enemigo más grande y peligroso aún estaba ahí fuera. La clínica, de noche, siempre tenía un aire solemne y espeluznantemente frío. El olor a desinfectante se mezclaba con el de la humedad de las viejas paredes, creando ese aroma característico de despedidas y dolor. Me senté en un banco metálico y helado en el pasillo de urgencias.
con la mirada perdida en la puerta cerrada de la sala de reanimación. Dentro, Pilar luchaba contra la muerte, pagando el precio de las mismas pastillas de veneno que había destinado para su nuera. Héctor estaba desplomado en un asiento enfrente, con la cabeza entre las manos, el pelo revuelto. Su elegante traje de la mañana estaba ahora arrugado y sucio. No se atrevía a levantar la vista para mirarme. O quizás estaba demasiado aterrorizado para enfrentarse a la realidad. Su teléfono no dejaba de vibrar. La pantalla se iluminaba con las llamadas de los parientes, pero no se atrevía a contestar. Tenía miedo de las preguntas. Miedo de enfrentarse a las sospechas que se extendían como una mancha de aceite. La puerta de urgencias se abrió. Un médico salió, quitándose la mascarilla y revelando un rostro cansado. Héctor se levantó de un salto y se abalanzó sobre él, agarrándole la manga, con la voz quebrada. «Doctor, mi madre, ¿cómo está? Se salvará». El médico miró a Héctor y luego a mí. Suspiró y negó con la cabeza. «La paciente está fuera de peligro. Su vida está temporalmente a salvo. Sin embargo, debido a la gran cantidad de neurotoxina absorbida y al ligero retraso en la atención, las secuelas son inevitables». «¿Qué secuelas?» «Dígamelo, doctor», gritó Héctor, con los ojos desorbitados. Su madre ha sufrido un daño cerebral que le ha provocado la parálisis del lado izquierdo del cuerpo. Los músculos faciales también se han visto afectados y ha perdido la capacidad de hablar. En resumen, quedará hemipléjica y dependerá de otros para todas sus actividades diarias, como un niño. Al oír esto, Héctor se tambaleó y se dejó caer en el asiento, con el rostro pálido. Se agarró la cabeza, gimiendo como un animal herido. El castigo había llegado demasiado rápido, y era demasiado cruel. Esa misma mañana, Pilar se regodeaba planeando mi futuro como inválida para poder disfrutar de su vejez, y ahora era ella quien se encontraba en esa misma situación, postrada, con la boca torcida, sin poder hablar ni caminar. La ley del karma no perdona a nadie. Solo espera el momento adecuado para asestar el golpe más doloroso. Me levanté con frialdad y me acerqué a Héctor, mirando desde arriba a ese hombre tembloroso con una mezcla de lástima. «¿Qué pasa, Héctor? Estás triste. Tu madre sigue viva. Deberías alegrarte. Juraste que cuidarías de un enfermo toda la vida sin quejarte. Ahora tienes tu oportunidad. Cuida de tu madre como juraste que harías conmigo». Héctor levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre. Apretó los dientes. «Cállate. Todo es por tu culpa. Si no hubieras cambiado las pastillas, mi madre no estaría así. ¿Todavía no lo has entendido?» Sonreí con amargura. «Tú compraste las pastillas. Tú y tu madre me obligasteis a tomarlas. Yo solo os devolví lo que os pertenecía. Deberías sentirte afortunado de que no haya muerto. Al menos aún tienes la oportunidad de demostrarle tu amor de hijo». Dicho esto, me di la vuelta y me alejé, dejándolo solo con sus remordimientos y el miedo que lo carcomía. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez contestó, con la voz temblorosa, suplicando ayuda. «Hola. Tío. Ayúdame. Mi madre está paralizada. ¿Qué hago ahora?» Estaba llamando a alguien en quien confiaba como su último salvavidas. Después de esa llamada desesperada, Héctor, como un náufrago que encuentra un madero, corrió hacia el jardín del hospital, donde había unos bancos de piedra escondidos bajo la sombra de un viejo platanero. Lo seguí en silencio, manteniendo una distancia segura para no ser descubierta, pero lo suficientemente cerca para observar cada movimiento. El cielo se había despejado, pero el aire seguía húmedo y frío. El viento siseaba entre las hojas, como el lamento de almas perdidas. Un lujoso coche negro se detuvo bruscamente en la entrada secundaria del hospital. Un hombre de mediana edad bajó. Vestía un traje gris que se ajustaba a su corpulenta figura, el pelo peinado hacia atrás y unas gafas de montura dorada que le daban un aire intelectual y distinguido. Era el señor Ramos, el abogado de mi familia, el amigo íntimo en quien mi padre más confiaba, a quien yo siempre había llamado respetuosamente tío Arturo. Héctor corrió hacia él como un niño, agarrándole la mano, con la voz quebrada. «Tío Arturo, estoy perdido. Mi madre está paralizada. Alba lo sabe todo y amenaza con llamar a la policía. Ayúdame. No sé qué hacer». El señor Ramos le dio unas palmaditas en el hombro, con una calma sorprendente, en total contraste con el pánico de Héctor. Lo guió hasta un banco. Su voz profunda y pausada. «Tranquilo, muchacho. Todo tiene solución. ¿Cómo puede un hombre
Pero... Tiene pruebas, tío. Tiene el frasco de pastillas y amenaza con denunciarme por asesinato. Balbuceó Héctor, sudando a mares. A pesar del frío, el señor Ramos se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. Sus ojos se entrecerraron, revelando un destello calculador y frío. Entonces tendremos que encontrar la manera de que salgas inocente. Ahora que tu madre está así, de todos modos no puede hablar ni moverse. Es normal que una anciana enferma y confundida se equivoque con la medicación. ¿Entiendes lo que quiero decir? Héctor lo miró, desconcertado, sin captar del todo el significado de sus palabras. El señor Ramos se acercó a su oído. Su voz se hizo más baja, pero cada palabra era clara, como un susurro del diablo. Échale toda la culpa a tu madre. Dile a la policía que ella, por odio a su nuera y por codicia, compró el veneno a escondidas para envenenarla. Tú no sabías nada. Tú también fuiste una víctima de su engaño. Pero, es mi madre, exclamó Héctor pálido. Tu madre ya es mayor y está paralizada. Incluso si la condenan, suspenderán la pena o la enviarán a un centro psiquiátrico. Ella no pierde nada. Pero tú eres diferente. Eres joven, tienes todo el futuro por delante. Si vas a la cárcel, ¿quién cuidará de tu madre? ¿Quién se hará cargo de la empresa? Tienes que sacrificar lo pequeño para salvar lo grande. Eso es lo que haría un hijo verdaderamente devoto, alguien que mira por el futuro de su familia. Las palabras del señor Ramos eran como un narcótico, llenando los oídos de Héctor con una lógica retorcida pero persuasiva. Escondida detrás de un árbol, me tapé la boca para no gritar de horror. Le estaba incitando a traicionar a su propia madre, a convertir a Pilar en un chivo expiatorio para salvarse. Su maldad no era estridente, sino profunda y retorcida, oculta bajo una capa de consejos morales. Héctor guardó silencio durante un largo rato. Su rostro reflejaba la lucha entre la poca conciencia que le quedaba y el miedo a la cárcel. Finalmente, el instinto de supervivencia egoísta ganó. Levantó la cabeza y asintió repetidamente. Sí, lo entiendo. Haré lo que me dices. Ayúdame, tío. No quiero ir a la cárcel. El señor Ramos sonrió satisfecho. Bien hecho. No te preocupes. Yo me encargaré de todos los trámites legales. Ahora vuelve con tu madre y recuerda actuar bien. Tienes que parecer un hijo desconsolado por las acciones equivocadas de su madre. Al ver la figura de Héctor alejarse y la sonrisa enigmática del señor Ramos, sentí un escalofrío. Resulta que Héctor era solo una marioneta en manos de este maestro titiritero. No solo quería robar mi fortuna, sino también destruir la humanidad de todos los que me rodeaban. Volví a la habitación del hospital donde habían trasladado a Pilar. Héctor estaba sentado junto a la cama, sosteniendo la mano arrugada de su madre, llorando y murmurando falsas disculpas. Pilar yacía inmóvil, con los ojos fijos en el techo, la boca torcida y la baba corriéndole por la almohada. Quería hablar, moverse, pero su cuerpo no respondía. Entré en la habitación, seguida por 2 policías uniformados. Héctor se sobresaltó, palideciendo al verlos. Se levantó de un salto, temblando. ¿Qué hacen ustedes aquí? Un policía se adelantó, su voz firme. Es usted Héctor Morales. Hemos recibido una denuncia y pruebas que lo acusan de intento de asesinato y estafa. Por favor, acompáñenos a la comisaría. Héctor retrocedió, tropezando con la cama. Negó con la cabeza y señaló a su madre. No. Yo no he hecho nada. Se equivocan de persona. Fue mi madre. Todo lo hizo mi madre. La habitación se quedó en silencio. Pilar, al oír a su hijo, abrió los ojos desmesuradamente, llenos de asombro y un dolor infinito. Intentó moverse, gritar, maldecir a ese hijo desagradecido, pero su cuerpo tullido no se lo permitió. Las lágrimas brotaron de sus ojos arrugados. Héctor siguió gritando, negando su culpa según el guión que el señor Ramos le había dictado. Mi madre odiaba a mi mujer. Quería su dinero y compró veneno para dárselo. Yo no sabía nada. Ella también me engañó. Soy su hijo. No podía desobedecerla. Miren, se tomó su propio veneno por error. Es su castigo. Soy inocente. Observé la escena. El hijo acusando a la madre mirando al hijo con odio, y sentí un dolor profundo. No por ellos, sino por lo que llamaban lazos familiares. El dinero y la codicia los habían convertido en demonios, dispuestos a devorarse unos a otros. Me adelanté y coloqué el bolso con las pruebas sobre la mesa. Actúas muy bien, Héctor.
Pero olvidas una cosa. Aquí dentro está el diario que escribiste de tu puño y letra detallando mi envenenamiento. Y el frasco de pastillas que saqué de tu caja fuerte. ¿Cómo explicas esto? Tu madre es mayor, tiene mala vista y le tiemblan las manos. ¿Cómo podría escribir un diario tan detallado? Héctor miró la agenda. Su rostro pasó de blanco a gris. Se quedó sin palabras. Había sido demasiado confiado, olvidando destruir las pruebas que lo incriminaban. El policía abrió el diario, lo hojeó y le hizo una seña a su compañero. Unas frías esposas se cerraron en las muñecas de Héctor con un chasquido seco. Se derrumbó, arrodillándose en el suelo, llorando y suplicando. Alba, mi amor, me equivoqué. Me manipularon. Perdóname. No quiero ir a la cárcel. Lo miré, con los ojos fríos, sin vacilar. ¿Te manipularon? ¿Quién? ¿Tu madre u otra persona? Ya se lo explicarás al juez. Ahora, mira bien a tu madre una última vez. Está así gracias a un hijo tan devoto como tú. Se llevaron a Héctor. Sus gritos resonando por el pasillo. Pilar, en la cama, siguió la figura de su hijo con la mirada, las lágrimas empapando la almohada. Un sollozo ahogado se escapó de su garganta, como el gemido de un animal moribundo. La farsa de la familia feliz había terminado de la manera más trágica. Pero sabía que el verdadero cerebro de todos seguía en la sombra, y mi lucha aún no había terminado. A la mañana siguiente, me citaron en la comisaría para colaborar en la investigación. Sentada en una sala, a través de un espejo unidireccional, vi a Héctor en la sala de interrogatorios de al lado. En una sola noche había envejecido 10 años, la barba le había crecido. Tenía profundas ojeras, y su arrogancia habitual había desaparecido, dejando solo miedo y miseria. El inspector comenzó el interrogatorio. Héctor Morales ha admitido haber intentado envenenar a su esposa, pero ¿de dónde sacó el Neurosin? Un ciudadano corriente no puede conseguir fácilmente este fármaco prohibido. ¿Tuvo ayuda? Héctor bajó la cabeza, retorciéndose las manos. Estaba calculando qué decir para salir mejor parado. Sabía que su delito era grave. Sin atenuantes o colaboración, podría pasarse la vida en la cárcel. La imagen del señor Ramos apareció en su mente, pero no se atrevió a delatarlo de inmediato. Era su salvador, su último recurso. Lo compré en la dark web. Musitó. No mienta, golpeó la mesa el inspector. Hemos revisado su teléfono y su ordenador. No hay rastro de tal transacción. En cambio, hemos encontrado numerosos mensajes entre usted y una tal Lidia. ¿Quién es? ¿Y qué papel juega en esto? Al oír el nombre de Lidia, una chispa de esperanza miserable se encendió en los ojos de Héctor. Pensó en echarle la culpa a su amante para reducir su pena, igual que había intentado hacer con su madre. Levantó la cabeza y confesó apresuradamente. Sí, fue ella, Lidia. Fue ella quien me dio las pastillas. Explíquese, ordenó el inspector. Lidia es mi amante. Quería que dejara a mi mujer para casarse con ella. Y planeó todo. Me dijo que tenía una medicina que causaba síntomas parecidos a un derrame cerebral, indetectable. Ella misma me traía las pastillas cada semana. Yo solo estaba cegado. Y la seguí. ¿Y de dónde sacaba ella las pastillas? Insistió el inspector. Héctor vaciló un momento y luego lo soltó todo. Dijo que se las daba a su padrino, que su padrino era alguien importante, con muchos contactos, que podía conseguir cualquier cosa. Me dijo que no me preocupara, que su padrino lo arreglaría todo. ¿Quién es su padrino? No sé su nombre real. Ella solo lo llamaba papá. Pero una vez la vi con un hombre de mediana edad, muy elegante, en un coche de matrícula oficial. Escuché la confesión de Héctor desde fuera y sentí un nudo en el estómago. Papá, un hombre elegante de mediana edad. Las piezas encajaban, formando la imagen del señor Ramos. Resulta que Lidia no era solo una amante, sino un peón clave que el señor Ramos había colocado para controlar e impulsar a Héctor. No confiaba plenamente en Héctor, por lo que usó a Lidia y al bebé como una soga para atarlo a su plan. El inspector asintió, tomó notas y se dirigió a un colega. Emitan una orden de busca y captura para Lidia. Investiguen sus relaciones, especialmente a ese misterioso padrino. Miré a Héctor a través del cristal, sintiendo un profundo desprecio. Traicionó a su madre, y ahora a su amante embarazada, un hombre sin honor ni humanidad, que merecía el castigo más severo de la ley. Pero lo que más me preocupaba ahora era Lidia.
confesaría sobre el señor Ramos, o él ya se las había arreglado para silenciarla. La puerta de la sala de interrogatorios se abrió y un agente entró. Informe. Hemos localizado a Lidia. Estaba en un motel a las afueras, preparándose para huir. La estamos trayendo. La niebla comenzaba a disiparse. Los eslabones del crimen salían a la luz. Apreté los puños y respiré hondo. El enfrentamiento con la amante y el verdadero cerebro de la trama estaba a punto de comenzar. Sentada en la sala de espera de la comisaría, miraba fijamente un vaso de té frío sobre la mesa, pero mi mente vagaba por recuerdos lejanos. La puerta se abrió, interrumpiendo mis pensamientos. Un inspector entró, sosteniendo una delgada carpeta que parecía pesar 1 tonelada. Se sentó frente a mí, su rostro serio, pero con una pizca de compasión en sus ojos. Señora Jiménez, hemos interrogado a Lidia. Al principio se negó a hablar, pero cuando le mostramos pruebas de su relación con un hombre llamado Arturo Ramos, también conocido como el abogado Ramos, se vino abajo. ¿El abogado Ramos?, exclamé, mi voz quebrada por el horror. ¿Se refiere al tío Arturo? ¿El mejor amigo de mi padre? El inspector asintió y sacó una vieja foto restaurada de la carpeta. En ella, un hombre de mediana edad sostenía en brazos a una niña de unos 5 o 6 años frente a la puerta de un orfanato. Aunque era mucho más joven, su aire distinguido y sus gafas de montura dorada eran inconfundibles. Era el tío Arturo, a quien yo siempre había respetado como un segundo padre. Y la niña delgada y morena en sus brazos tenía un parecido asombroso con Lidia. El verdadero nombre de Lidia es Marta Pérez. Es una huérfana que el señor Ramos adoptó cuando tenía 6 años. Le cambió el nombre, falsificó su partida de nacimiento y la crió en secreto en otra provincia. Lidia confesó que fue criada con el único propósito de convertirse en un peón en sus oscuros planes, acercarse a su marido, quedarse embarazada, darle el veneno. Todo formaba parte del guión que el señor Ramos había escrito. Me derrumbé. Sentí que el pecho se me oprimía, que no podía respirar. El tío Arturo, que siempre decía que me quería como a una hija, que organizó los funerales de mis padres, que me aconsejaba sobre cómo dirigir la empresa, resultó ser el lobo con piel de cordero más peligroso. Había infiltrado a su hija adoptiva para destruir mi familia, incitado a mi marido a matarme, y movido los hilos desde las sombras, todo para apoderarse de la fortuna de mi familia. Recordé las veces que el tío Arturo venía a casa. Siempre me miraba con compasión. Siempre hablaba de moral y afecto. Ahora me daba cuenta de que esa mirada no era de compasión, sino la de un cazador observando a su presa caer en la trampa. Había esperado pacientemente, alimentando su odio y su ambición durante años, solo para llegar a este día. La traición de Héctor fue dolorosa, pero la del tío Arturo fue el golpe mortal que destrozó mi corazón y mi fe en la humanidad. Y el inspector continuó. Lidia también confesó que el embarazo era el arma para atar a Héctor. El señor Ramos le prometió una gran suma de dinero para que se fuera al extranjero, pero en realidad ya le había comprado un billete de ida a un país fronterizo, probablemente para venderla o deshacerse de ella. Cuando se dio cuenta del engaño, entró en pánico y lo confesó todo. Sentí un escalofrío. La crueldad del señor Ramos superaba mi imaginación. No se detenía ante nada, ni siquiera ante el sacrificio de la niña que había criado. A sus ojos, todos nosotros, yo, Héctor, Lidia, Pilar, éramos solo piezas en su tablero de ajedrez. Cuando una pieza dejaba de ser útil, la descartaba sin piedad. Salí de la comisaría. El cielo estaba gris, como mi estado de ánimo. El viento frío me golpeaba la cara, pero no era tan frío como el corazón de las personas. Sabía que tenía que volver a casa de inmediato. Tenía que buscar entre los recuerdos, entre los viejos papeles de mi padre, para descubrir por qué el tío Arturo odiaba tanto a mi familia. Al llegar a casa, corrí a la biblioteca de mi padre. El silencio reinaba. El polvo cubría los lomos de los libros. Busqué en un viejo baúl de roble en un rincón, donde mi padre guardaba los documentos importantes de sus inicios. Mis manos temblaban al ojear a las carpetas amarillentas. Contratos, sentencias judiciales de hace 20 años. Y entonces lo encontré. Una gruesa carpeta con la caligrafía de mi padre. Disputa de terrenos. Proyecto Polígono Industrial Sur. 2005. Dentro había recortes de prensa, copias de actas judiciales. Leí vorazmente cada palabra. Y una terrible verdad se reveló. Ese año, la empresa de mi padre y la del padre del señor Ramos eran competidoras directas por un gran proyecto. El padre del señor Ramos
Para ganar, sobornó a funcionarios y falsificó documentos. Mi padre, con su integridad, reunió pruebas y lo denunció. El juicio duró 1 año. Al final, la justicia prevaleció. La empresa del padre del señor Ramos perdió la licencia y tuvo que pagar una indemnización millonaria, lo que la llevó a la quiebra. Incapaz de soportar la pérdida de su negocio y su honor, el padre del señor Ramos se quitó la vida en su despacho, dejando atrás a una esposa enferma y a un hijo que estudiaba el último año de Derecho. Arturo Ramos. En un viejo recorte de periódico, vi una foto en blanco y negro del funeral. En una esquina, un joven con la mirada llena de un odio visceral. Era él, así que era eso. Se acercó a mi familia, se hizo amigo de mi padre, se convirtió en nuestro abogado. Todo fue una farsa que duró 2 décadas. Quería recuperar lo que su padre perdió, y más aún, quería que mi familia fuera destruida. Mi padre, un hombre bondadoso, nunca sospechó que estaba criando a una serpiente en su seno. El señor Ramos esperó pacientemente a que mis padres murieran en un accidente que ahora me parecía sospechoso, y luego continuó su plan conmigo. Cerré la carpeta. Las lágrimas corrían por mis mejillas. El odio de una generación había aplastado a la siguiente. Pero este conocimiento también encendió en mí una llama de determinación. No podía dejar que se saliera con la suya. Tenía que proteger el legado de mis padres y poner fin a esta cadena de odio. Mañana iría a la prisión a ver a Héctor. Necesitaba que él, el peón más importante del señor Ramos, se volviera contra su amo. La sala de visitas de la prisión era fría y sombría. Me senté y miré al hombre al otro lado del cristal. Héctor estaba demacrado, con un uniforme de rayas que le quedaba grande. Al verme, se abalanzó hacia el cristal. «Alba, sácame de aquí. Sé que me equivoqué. Retira la denuncia. Haré lo que sea para compensarte». Cogí el teléfono. «¿Crees que el intento de asesinato se soluciona retirando una denuncia? Fue el señor Ramos quien me engañó», gimoteó. «Por el amor que nos tuvimos, voy a ser padre. Perdóname. ¿Ser padre?». Me reí con amargura. «¿Todavía crees que ese hijo es tuyo? Lidia lo ha confesado todo a la policía». «Despierta, Héctor. Ella solo te usó». Saqué los resultados de la prueba de paternidad que la policía me había facilitado y los pegué al cristal. «Mira bien, el bebé que espera no tiene ninguna relación de sangre contigo. El padre es un gigoló de un bar que ella frecuentaba para desahogarse de tener que fingir contigo». Héctor miró el papel. Sus ojos se abrieron de par en par por el horror. Su última esperanza, su último vestigio de orgullo, se hizo añicos. Se derrumbó, golpeándose la cabeza contra la mesa. «Soy un idiota. Un completo idiota». Lo miré con lástima. «Ahora entiendes que solo eras un peón, ¿verdad? El señor Ramos y Lidia te han metido en la cárcel para cargar con sus culpas. ¿Vas a quedarte aquí llorando? ¿O vas a hacer algo para arrastrarlos al infierno contigo?» Héctor levantó la cabeza, sus ojos inyectados de un odio infinito. Asintió. Su voz un siseo. «Voy a confesar. Lo confesaré todo. Si yo caigo, ellos no vivirán en paz». Su transformación fue más rápida de lo que esperaba. El odio superó al miedo. «Alba, sé que no merezco tu perdón, pero no puedo permitir que ese viejo y esa zorra se salgan con la suya. Me han arruinado la vida». «¿Tienes pruebas de las órdenes del señor Ramos?», pregunté. «Él es astuto. Pero yo no soy tonto del todo». Sonrió con amargura. Sabía que jugar con él era como jugar con fuego. Así que tomé precauciones. Grabé nuestras conversaciones, hice capturas de pantalla de todos sus mensajes. Lo guardé todo en una cuenta en la nube secreta. La contraseña es... Anoté la larga cadena de caracteres que me dictó. Era la llave para desenmascarar al cerebro de todo. «También hay una carpeta con las cuentas bancarias que usaba para blanquear dinero», añadió. «Si la policía consigue eso, no solo irá a la cárcel por asesinato, sino también por blanqueo de capitales y evasión de impuestos. Se pudrirá en la cárcel. Entregaría todo a la policía de inmediato. Colabora con la investigación. Si lo haces, quizás el tribunal reduzca tu condena. No espero clemencia», dijo con tristeza. «Solo espero que, de vez en cuando, vengas a visitarme». Me levanté. «No me esperes, Héctor. Aprende a vivir con tu soledad. Ese es tu castigo. A partir de ahora cada uno por su lado». Me di la vuelta y me marché, dejando atrás al hombre que se hundía en su propia miseria. Al salir de la prisión, el sol de la tarde me dio en la cara, cálido. Esa mañana, el cielo estaba gris y pesado.
como mi ánimo al entrar en la sede del grupo empresarial. El imponente edificio que mis padres construyeron, con el trabajo de toda una vida. En la sala de juntas del último piso, respiré hondo. Dentro, el señor Ramos había convocado una junta de accionistas extraordinaria para hacerse con el control de la empresa, usando un poder notarial falso. Entré. Todos los ojos se volvieron hacia mí, pasando del asombro al pánico. El señor Ramos, en el estrado, se quedó helado. Caminé directamente hacia la silla presidencial. «Hola, tío Arturo. Veo que presides la reunión en mi nombre, pero me temo que te has equivocado de asiento». Él, recuperando la compostura, sonrió falsamente. «Alba, querida. Qué alegría verte recuperada. Solo estaba ayudándote un poco». «¿Ayudándome?», repliqué, mi voz resonando. «¿Ayudándome a obligar a mi marido a firmar un poder en blanco mientras yo estaba en coma? ¿O ayudándome a incitarlo a envenenarme por el dinero del seguro?» «Estás delirando», gritó. Pero yo hice una seña a mi asistente. En la pantalla del proyector aparecieron las capturas de pantalla de sus mensajes, los correos electrónicos, los audios. Su voz distinguida resonaba, dando instrucciones a Héctor sobre cómo preparar el veneno, cómo deshacerse de las pruebas. «Tú tranquilo. Cuando esa muera, la fortuna será tuya. Yo solo me quedaré con la empresa. Hazlo limpio». Los accionistas lo miraban con horror. Palideció, sudando a mares. «Es falso. Todo es un montaje de Héctor para hundirme. No solo tengo a Héctor», dije con calma. Y en ese momento, la puerta se abrió de nuevo. 2 policías escoltaban a Lidia. Estaba demacrada, con la ropa arrugada. Al ver al señor Ramos, intentó abalanzarse sobre él, gritando: «Miserable. Me engañaste. Ibas a venderme para silenciarme». Él retrocedió, tropezando, completamente descompuesto. La aparición de Lidia fue el golpe de gracia. «Y tengo esto», gritó ella, sacando una pequeña agenda negra. «Aquí están todas las cuentas, todos los sobornos que pagó para hundir la empresa desde dentro». Pensó que no sabía leer en inglés, pero lo guardé como mi seguro de vida. El señor Ramos, al ver la agenda, supo que todo había terminado. Se echó a reír. Una risa demencial y desesperada. Se arrancó las gafas y las estrelló contra el suelo. «Muy bien, maldita. ¿Crees que has ganado? Tu familia me lo debía. Tu padre me lo debía. Mi familia no te debía nada», respondí con calma. «Tú te ahogaste en tu propio odio. Mi padre ganó aquel juicio porque el tuyo actuó ilegalmente. Fue la justicia». «Cállate». Se abalanzó sobre mí, pero los policías lo inmovilizaron. Lo esposaron mientras gritaba y maldecía, completamente fuera de sí. Verlo así, derrotado, solo me dejó un vacío inmenso. El coche de policía se lo llevó, sus gritos sobre la venganza y la injusticia perdiéndose en la distancia. El mal había sido castigado, pero la victoria no me trajo alegría, solo una profunda tristeza por la devastación que el odio puede causar. El juicio se celebró en un día gris y lluvioso. En el banquillo de los acusados, los 3, demacrados, escucharon su sentencia. Arturo Ramos, como autor intelectual, fue condenado a cadena perpetua. Lidia, como cómplice, a 5 años de prisión. Héctor, por intento de asesinato y estafa, con los atenuantes de confesión y colaboración, fue sentenciado a 20 años. 20 años, toda una vida. Al llevárselo, se volvió para mirarme por última vez. Sus ojos llenos de un arrepentimiento que ya no servía de nada. La justicia se había hecho. Pero en esta guerra, todos habíamos perdido demasiado. Pasó un año. La vida siguió su curso. Me sumergí en el trabajo. Saneé la empresa. Y la hice más fuerte que nunca. Vendí el chalet, aquel lugar lleno de fantasmas, y me mudé a un apartamento en el centro de la ciudad. Un nuevo comienzo. Fui a la prisión una última vez para firmar los papeles del divorcio. Héctor, más delgado, con la cabeza rapada, firmó el documento con manos temblorosas. «Lo siento, Alba», susurró. «Sé que ya no significa nada, pero lo siento. Perdí todo por mi estúpida codicia». «Nunca me quisiste, Héctor», dije con calma. «Amabas mi dinero. Y yo te quise, pero tú mataste ese amor. ¿Vendrás a visitarme?», preguntó con un hilo de voz. «No me esperes. Aprende a vivir con tu soledad. Es tu castigo. Adiós». Salí de la prisión.
El cielo estaba azul, despejado. Respiré hondo, sintiendo una libertad y una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Ahora, de pie en el balcón de mi nuevo hogar, miro el amanecer sobre la ciudad. La empresa prospera. Mi vida está en paz. He aprendido que la felicidad no es algo que te dan, sino algo que construyes tú misma. Suena mi teléfono. Un mensaje de un viejo amigo de la universidad. Este fin de semana vamos de excursión a la montaña. ¿Te apuntas? Hace mucho que no te vemos sonreír de verdad. Sonrío. ¿Una excursión? Suena bien. Hace mucho que no me permito algo así. Escribo la respuesta. Claro que sí. Allí nos vemos. El pasado doloroso ha quedado atrás. Los malvados han pagado por sus crímenes. Ya no hay odio, solo la lección aprendida. He elegido perdonar, no por ellos, sino por mí. He elegido vivir bien, feliz. Es la mejor venganza y el mayor regalo que puedo hacerme. El futuro se extiende ante mí, vasto y lleno de posibilidades. Mi vida, mi verdadera vida, acaba de empezar.